Todavía recuerdo el ruido de la puerta del baño con tanta fuerza que toda la pared se estremeció. Eran las 7 de la mañana del sábado, y mi padre se fue con una cara roja de ira, gritando el nombre de mi madre como si hubiera cometido un crimen. «Rita, Rita, ¿qué demonios hiciste con mi champú?». Su grito se hizo eco de toda la casa, haciendo que las ventanas de la ventana vibraran. Estaba en la cocina bebiendo café cuando escuché sus pesados escalones bajando las escaleras, cada paso sonando como un martillo golpeando mi pecho. El ruido de sus zapatillas arrastrándose sobre el piso frío, mezclado con las malas palabras que murmuró entre sus dientes. Mi madre dejó caer la sartén en el fregadero tan apresuradamente que el aceite caliente salpicaba en todas partes. Se quemó. Vi el dolor del dolor que hizo, pero ni siquiera le importó. Corrió hasta que se secó las manos sobre el delantal de flores que había estado usando durante años, con ese aspecto de aquellos que ya sabían que iba a culpar por algo que ni siquiera había hecho. «¿Qué es, Marcos? ¿Qué pasó?», preguntó con voz baja, casi susurrando, como si hablara demasiado fuerte. Estaba causando una explosión aún mayor. «Mi champú. Alguien ha movido mi champú. Es completamente diferente, con un olor extraño, un color extraño. Cambiaste. Siempre has agitado mis cosas». Él sacudió la botella frente a su cara como una pistola. Vi el líquido que se balancea por dentro, más ligero de lo habitual, y sentí que mi estómago se envolvió. Miré la taza en mi mano. El café se enfría entre mis dedos temblorosos. El corazón disparó porque sabía exactamente lo que había sucedido. La noche anterior, después de tomar una ducha, me di cuenta de que mi champú había terminado. Y como mi padre nunca estaba en casa, siempre llegando tarde, siempre a toda prisa, pensé, ni siquiera notará si uso un poco de los suyos. Pero cuando abrí su botella, vi que también estaba casi vacía, así que tuve la idea brillante de mezclarme con la de mi madre, esa farmacia barata que compró en la bolsa, solo para ceder más. Completé la botella en mi boca, me sacudí bien y pensé que había resuelto el problema. Pensé que no era nada, que ni siquiera lo notaría, como estaba equivocado. Tan ahora tiene mamá de contexto, el mundo de la madre. Déjame decirte cómo era nuestra vida en primer lugar para Crumbrar. Mi madre, Rita, fue una de esas mujeres que fue completamente donada para su familia. Me desperté a las 5 de la mañana todos los días para hacer que el café sea muy duro de la forma en que a mi padre le gustaba, preparar el almuerzo que tomó en una caja de almuerzo térmica para el trabajo, llevar toda la casa, llevarme a la escuela, cenar, hierro, pasar hierro en cada pieza, una rutina que se repitió durante 15 años de boda, 7 días a la semana, 300 días y sextos días al año. Era asistente de limpieza en una clínica médica en el centro de la ciudad y trabajó medio tiempo para cuidarme y la casa. Me fui a las 6 de la mañana y volví al mediodía, siempre corriendo para llegar a tiempo para recogerme en la escuela. Se ganó poco, muy poco, un salario mínimo que apenas pagaba facturas de la casa. Mientras tanto, mi padre, Marcos, era supervisor en una empresa de construcción y ganó casi 4 veces más que ella. Pero ¿sabes cómo trató su dinero? Como si fuera limosnas, como si fuera por favor, la dejaría trabajar. Este pequeño golpe en el que recibes gravemente la energía de casa, solía hablar, siempre con esa sonrisa de burla, especialmente cuando tuvo una visita. Si no fuera por mí jugar esta casa, ustedes dos estarían en la calle. Mi madre se seca, y todavía estaba funcionando, salvando cada centavo. Estaba poniendo centavos en un frasco de vidrio de café soluble para comprar mis materiales escolares. Utilizó un champú Royal y 9 cents de los que vienen en una bolsa, porque no podía permitirse gastar tonterías. Su ropa siempre era la misma, lavada y bien cuidada, pero vieja. Recuerdo una blusa azul que había usado durante más de 5 años, siempre reparando los agujeros que aparecieron. Los zapatos, pradicados más de una vez por el zapater de la esquina. Se cortó el cabello frente al espejo del baño, siempre dejando los extremos torcidos, porque no podía pagar un salón. Llevaba lápices labiales que obtuvo el Día de la Madre, solo en ocasiones especiales, y sin embargo aplicó tan poco que duró durante todo el año. Mientras tanto, mi padre llevaba champú importado de 50 Ries, perfume francés que costó más que toda la ropa de marca de mi madre, la ropa de marca que compró en el centro comercial, zapatos social, reloj dorado, gafas solares, trabajo afuera, necesito presentarme a los clientes, fue su excusa. No puedo vestirme mal en el trabajo, como ustedes dos que se quedan en casa todo el día. A la edad de 13 años, no entendí esta diferencia, pero sentí en mi pecho que había algo muy mal, por lo cual hué mi madre, que trabajó tanto como él, que se fue de casa ante él y aún se encargó de todo sola. ¿No podría ella tener las mismas cosas? ¿Por qué ahorró incluso en el jabón mientras él pasaba una fortuna en los productos que a veces ni siquiera usaba? Primera humillación, la explosión. Volviendo a ese sábado por la mañana, eso lo cambió todo.
Mi padre continuó gritando, caminando en círculos a través de la cocina como un león en la jaula, y mi madre cada vez más confundida y asustada. Marcos, juro que no muevo nada de ti. Sabes que ni siquiera uso estas cosas caras, ni siquiera toco tus cosas. Su voz salió temblorosa, casi llorosa. Ella vitoreó el delantal en sus manos, una locura que tenía cuando se puso nerviosa. ¡No me mientas!, gritó, arrojando la botella de champú al piso de la cocina con tanta fuerza que pensé que el piso se rompería. El ruido del vidrio se hizo eco de toda la casa. Me hizo saltar de la silla y golpear un poco de café sobre la mesa. Mira este color, mira este olor. Este no es mi champú habitual. Señaló a los fragmentos como si fueran pruebas de un crimen atroz. Miré los trozos de vidrio esparcidos en el piso y el líquido mezclando en una piscina extraña y pegajosa. Era cierto, era diferente, clear, menos viscoso, con un perfume dulce que definitivamente no era el olor masculino e importado. Se parecía más al olor del champú barato de mi madre. Usted mimaste un champú de 50 reais. 50 reais, Rita. ¿Sabes cuánto es? Es casi un día completo de trabajo para una persona como tú, que recibe una miseria. Habló como si 50 reais fuera millones, gesticando con las manos, sus inyectados ojos de ira que nunca había visto antes. Era como si mi madre hubiera quemado dinero frente a él. Mi madre se puso pálida, más blanca que las paredes de la cocina. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, haciéndolas brillar, pero ella siempre sostenía, especialmente frente a mí. Ella nunca lloró cuando estaba viendo. Marcos, por favor, deja que la voz baja. Marina está aquí. Los vecinos escucharán. Marina, que aprende a respetar las cosas de los demás, y los vecinos que realmente escuchan. Me miró con esos ojos enojados, como si fuera un cómplice de cierta conspiración contra él, y luego regresó a mi madre con aún más furia. Reemplazará este champú con su dinero. Ni siquiera quiero saber si tiene que cortar el mercado, la farmacia o lo que sea. Usted está mimado, pague. Y quiero que el recibo se asegure de que haya comprado exactamente lo mismo. 50 reais. Era casi un tercio del salario de mi madre solo en champú. El dinero que mantuvo para comprar comida, medicina, mis cosas de la escuela. Ella balanceó la cabeza lentamente. De acuerdo, como siempre lo hizo cuando él la humilló frente a mí, como si fuera natural aceptar la culpa por algo que ni siquiera había hecho. Y en ese momento, mirando a mi madre doblarse una vez más antes de sus gritos, sentí que la ira crecía en mi pecho. La ira de un niño, confundida pero intensa. Tuve que decir la verdad. Tuve que asumir que yo fui quien me mudó al champú. Pero cuando abrí mi boca para hablar, sucedió algo muy extraño. El primer signo, descubrimiento perturbador. Mientras mi madre estaba abajo para poner los fragmentos de vidrio con manos temblorosas, llorando suavemente, noté algo que me hizo completamente frío. En el medio del champú de charcos, pegado al líquido pegajoso y pegajoso, había cabello de cabello. Varios cables, largos y ondulados. No era el pelo del cabello de mi padre, que era de color marrón oscuro, recto y siempre cortado muy corto. Eran largos, ondulados y rubios. Rubia dorada, como esos modelos de revistas. Rubias como el cabello de Silvana, el secretario de su compañía que había visto varias veces cuando me llevó allí para salir a caminar los fines de semana que estaba conmigo. Una mujer alta, siempre bien inventada, con una sonrisa muy blanca y largas uñas rojas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, como si hubiera corrido a la escuela. Miré a mi padre, que seguía gritando a mi madre, señalando su dedo en la cara, y luego a esos cables dorados que se mezclan con el champú en el piso frío de la cocina. ¿Cómo tenías el cabello de una mujer rubia en el champú de mi padre? Madre, comencé a hablar, con una voz ahogada, pero ella me interrumpió. Ve a tu habitación, Marina. Ve a estudiar, eso es mejor. Pero mamá, necesito decir algo importante. Dije que fuera a la habitación. Fue mi padre quien gritó esta vez, haciéndome saltar. Y cierre la puerta. No quiero escuchar la conversación de adultos. Subí las escaleras lentamente, con las piernas tambaleantes y temblando. No era solo por su miedo, sino por ese extraño descubrimiento que no podía quitarse la cabeza. Cada grano rau. Vi esos cables rubios más claramente pegados al suelo. ¿Por qué tenías el cabello de una mujer rubia en el champú de mi padre? El descubrimiento final. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en la cama, tratando de organizar mis pensamientos. Mi padre no vivió con mujeres rubias, al menos no que lo supiera. Mi madre tenía cabello castaño claro, casi hombro, siempre atrapado en una simple cola de caballo. Mi abuela era una gris. Nuestros vecinos estaban oscuros o tenían cabello oscuro. Entonces, ¿de dónde vienen esos cables? Fue en este momento que comencé a prestar atención a las cosas que una vez pasó desapercibidas. Como mi padre siempre llegaba demasiado tarde en el trabajo, a veces solo después de las 9 de la noche, diciendo que tenía reunirse o tiempo extra. Mientras se ducha larga antes de la cena,
siempre con la puerta cerrada y el sonido de la ducha ahogando cualquier conversación. Mientras escondía su teléfono celular, bajaba la pantalla cuando estaba en la mesa y se alejó para responder cuando jugó. 3 días después de ese sábado, mientras mi madre trabajaba y estaba sola en casa después de la escuela, decidí investigar más profundo. El corazón golpeaba duro cuando subí a la habitación de mis padres y entré en su baño. Abrí el armario donde mi padre mantuvo sus productos de higiene. Había una nueva botella de champú, sellada, exactamente igual que lo que había malcriado. Ya había comprado otro, gastando 50 reales mientras mi madre todavía estaba recolectando centavos de centavo para reponer lo que se suponía que debía desperdiciar. Pero fue entonces cuando miré más al fondo del armario que encontré algo que hizo que mi mundo se detuviera por completo. Oculto detrás de los otros productos, justo en la esquina, tenía una pequeña caja de terciopelo rojo. Mi mano tembló cuando la tomé. Era pesado, del tipo que mantiene joyas para la cara. Abrí lentamente, casi incapaz de respirar. El interior había una alianza dorada y delicada con un guijarro brillante que reflejaba la luz del baño. Era hermoso, mucho más hermoso que la simple alianza de oro que usaba mi madre, y pegado al cojín de terciopelo de la caja, más cables rubios. Exactamente lo mismo que en el piso de la cocina. Mi madre no usó un pacto de bodas, un anillo suave que mi padre había comprado en una joyería simple hace 15 años. Y definitivamente no tenía el pelo rubio. ¿Quién era el dueño de ese pacto? ¿Y por qué mi papá la estaba escondiendo en nuestro baño, junto con los cables rubios que había encontrado en su champú? Un pequeño intercambio en el baño. Pensé que no era nada, pero lo que encontré en su cabello comenzaba a destruir el mundo de mi madre. Y ni siquiera imaginé que este era solo el comienzo de un descubrimiento que cambiaría a nuestra familia para siempre. La semana siguiente, comencé a prestar atención a cada detalle de la rutina de mi padre, y fue entonces cuando noté que los martes y jueves, los días que llegó más tarde, siempre venía con un perfume diferente pegado a su camisa, un perfume dulce y femenino, que definitivamente no era suyo. Y fue uno de estos martes que decidí hacer algo que cambiaría todo. Seguí a mi padre oculto hasta que descubrí dónde pasó realmente las noches. Lo que vi ese día me hizo entender que el pacto oculto fue solo el comienzo de una mentira mucho mayor. Después de encontrar ese pacto oculto, no pude dormir más. Estaba despierto por la noche escuchando los ruidos de la casa, prestando atención a cada movimiento de mis padres. Era como si un velo hubiera salido de mis ojos, y ahora vi cosas que una vez pasó desapercibidas. El lunes siguiente, cuando mi padre se fue a trabajar, decidí tomar una prueba. Tomé un viejo cuaderno y comencé a escribir sus horarios. ¿A qué hora quedaba? ¿Qué hora era? ¿Qué excusa di cuando llegó tarde? Reunión con el cliente. El lunes. Llegó a las 9:30 p.m. Problema en el trabajo. El martes. Llegó a las 10:15 p.m. Tiempo extra. El miércoles. Llegó a las 8:45 p.m. Pero lo que me llamó la atención, la mayoría no fueron los horarios. Era su comportamiento cuando llegó a casa. Mi padre siempre ha sido una persona seca e incómoda, pero últimamente fue diferente, más molesto, más impaciente, como si siempre estuvieras apurado por irse de nuevo. Llegó, se duchó, cenó en silencio y se encerró en la habitación con su teléfono celular. Cuando mi madre intentaba hablar sobre el día, sobre las cuentas de la casa, sobre mí, respondió con monosílabas o simplemente ignoró. Marcos, la maestra de Marina, pidió a sus padres que fueran a la escuela el viernes. Se trata de las calificaciones. Tararear. ¿Puedes ir? Trabajaré en la clínica. Vea si puede cambiar el deber. Pero Marcos, sabes que es difícil cambiar. Si echo de menos, descuentan el salario. Entonces date la vuelta. Y subió al dormitorio, dejando a mi madre sola en la cocina, lavando los platos con ojos llorosos. Era como si nuestra familia hubiera: te convertiste en un lugar donde iba a dormir y te bañas. Flashback, como era antes. No siempre fue así. Recuerdo que cuando era más pequeño, unos 8, 9 años, mi padre todavía tenía momentos de afecto con mi madre. Ella no era el marido más romántico del mundo, pero al menos le prestó atención. Recuerdo un día específico de la madre, cuando llegó a casa con un ramo de flores amarillas, de estos supermercados simples, pero hicieron brillar los ojos de mi madre como rosas importadas. Para la mejor madre del mundo, dijo, besando su rostro. Mi madre estaba tan feliz de que puso las flores en un frasco de vidrio y se fuera a la derecha en el centro de la mesa de la habitación. Cambiaba el agua todos los días, tomaba las hojas marchitas, las cuidó como un tesoro. Cuando las flores finalmente murieron 2 semanas después, mantuvo uno de los pétalos secos en el medio de la Biblia. También recordé los domingos cuando estaba en casa y ayudé a mi madre a extender la ropa en el tendedero. Hablaron sobre cosas tontas, sobre el vecino que había comprado un auto nuevo, sobre la telenovela en la televisión.
Mi madre se rió de sus malas bromas, y él sonrió mientras ella tarareaba mientras predicaba su ropa en el tendedero. Pero eso fue hace mucho tiempo. Durante al menos 2 años no vi a mi padre darle un abrazo a mi madre. Hace 2 años dejó de preguntar sobre mi escuela, mis calificaciones, mis amigos. Era como si nos hubiéramos vuelto invisibles para él. Y ahora, mirando hacia atrás, podría localizar exactamente cuándo comenzó este cambio. Fue alrededor del momento en que comenzó a llegar tarde, siempre con excusas de trabajo. Fue entonces cuando comenzó a cerrar la puerta del baño para bañarse. Fue entonces cuando comenzó a ocultar su teléfono celular. Fue entonces cuando Silvana entró a trabajar en su compañía. Nuevos descubrimientos, perfume y conexiones. El jueves de esa misma semana, decidí prestar más atención a los detalles. Cuando mi padre llegó a casa a las 10 p.m., diciendo que tenía reunirme con proveedor, me escondí en las escaleras para verlo. Era diferente. El cabello desordenado, la camisa opaca, y había algo en el aire, un olor dulce y femenino que se pegan a su ropa. No era el perfume masculino que llevaba por la mañana antes de irse al trabajo. Cuando subió a bañarse, lo escuché encerrar la puerta con más cuidado de lo normal, y luego escuché un ruido suave que me hizo congelar. Estaba hablando en su teléfono celular dentro del baño, su voz baja, casi susurrando. Subí lentamente al corredor y pegué la oreja en la puerta. No puedo hablar ahora. Ella está aquí. Pausa. Mañana te llamo. A la hora del almuerzo, descanso más largo. Yo también, hasta mañana. Y luego escuché que el ruido del agua de la ducha comenzaba a caer. Corrí a mi habitación. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me iba a salir de la boca. ¿Quién era ella? ¿Por qué no pudo hablar? ¿Y por qué estabas hablando por teléfono escondido en el baño? Al día siguiente, el viernes, decidí hacer una experiencia. Fingí que había olvidado un libro en casa y regresé de la escuela a la hora del almuerzo. Mi madre estaba trabajando. Mi padre debería estar en la empresa, o al menos eso es lo que pensé. Cuando llegué cerca de nuestra calle, vi su automóvil estacionado a la vuelta de la esquina, medio escondido detrás de un gran árbol. Mi corazón disparó. ¿Por qué estaba parado allí en lugar de trabajar? Me escondí detrás de la puerta del vecino y vi. 5 minutos después, vi a mi papá obtener su teléfono celular y hacer una llamada. Hola, soy yo. ¿Puedes hablar ahora? Rita está trabajando y la niña está en la escuela. Incluso desde lejos, se podría darle cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa que no había visto durante mucho tiempo, especialmente cuando habló con mi madre. No, ella no sospecha nada. Ayer ella incluso se disculpó con el champú, mi estómago envuelto. Estaba hablando del episodio del champú que había mezclado, pero mi madre había asumido la culpa. Sí, pobre. Ella es muy ingenua. Nunca sospecha que nada. La forma en que dijo «pobre cosa» me dejó con ira que nunca antes había sentido. No fue una palabra amorosa. Se burlaba. Se estaba riendo de mi madre, su ingenio, su confianza en él. No te preocupes, amor. Pronto podremos estar juntos sin esconderse. Amar. Llamó a alguien amor. Y no era mi madre. El descubrimiento de la traición. Primeras pruebas. Permanecí oculto hasta que apagó el teléfono y me fue. Solo entonces corrió a casa, temblando de las piernas a la cabeza. Entré en la habitación de mis padres y volví al armario del baño donde la caja estaba escondida con la alianza. Esta vez miré con más cuidado y encontré otras cosas que no había visto antes. Detrás de las gafas de perfume había un pequeño sobre de estas cartas. Dentro, una foto. Una foto de mi padre se abrazó con una mujer rubia, sonriendo, en algún lugar que parecía un restaurante elegante. Era Silvana, lo reconocí a tiempo, pero no era una foto de trabajo. Aquellos que toman una fiesta de la empresa estaban atrapados, él con su brazo alrededor de su cintura, ella con la cabeza apoyada sobre su hombro, los dos con anillos de boda dorados que brillaban a la luz de la foto, la misma alianza que estaba oculta en la caja de terciopelo. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer la foto. La volví, y en el verso fui escrita con una carta femenina. A mi amor, nuestra luna de miel engramado, te amo por siempre. Luna de miel. Habían ido a una luna de miel. Mientras mi madre ahorraba centavos para poder pagar facturas en casa, mi padre estaba gastando dinero en una luna de miel con otra mujer. Regresé la foto al lugar con manos temblorosas y cerré el armario. Bajé a la cocina y me senté sobre la mesa, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Mi padre estaba engañando a mi madre. No era solo un caso, una tontería. Era serio, planeado. Incluso habían viajado juntos. Tomaron fotos como una verdadera pareja. Y lo peor, se rió del ingenio de mi madre. Se ríe como ella era pobre, por confiar en él. La madre inocente, ocultar dolor. Cuando mi madre llegó del trabajo ese día, la miré con otros ojos. Ella entró en casa cansada, como siempre, con el pelo atrapado con sudor porque vino en autobús en el calor.
Tomó sus zapatos en la puerta, puso el delantal y fue directamente a la cocina para preparar la cena. «Hola, mi amor, ¿cómo estuvo en la escuela hoy?», preguntó besándome en la frente. «Era normal», dije, tratando de no mostrar el nudo que tenía en mi garganta. Comenzó a pelar papas para hacer puré, tarareando una vieja canción que siempre cantaba cuando estaba feliz. Pero me di cuenta de que su sonrisa no llegó a mis ojos. Había una tristeza allí, una tristeza que siempre podría haber existido, pero nunca me había detenido a ver. «Madre, ¿estás bien?». Ella dejó de pelar la papa y me miró, sorprendida por la pregunta. «Por supuesto que soy, hija. ¿Por qué pregunta?». «No sé, te ves un poco triste». Ella forzó una sonrisa más grande y peleó las papas nuevamente. «Imagínese, Marina, estoy cansado del trabajo. Hoy fue un día de carrera en la clínica». Pero vi que no era solo cansancio, era algo más profundo, más doloroso, como si una parte de ella estuviera borrando lentamente, día tras día, sin que nadie se diera cuenta. «¿Te gusta, papá?», pregunté de repente, incapaz de controlarme. Esta vez realmente detuvo todo lo que estaba haciendo y me miró con una expresión extraña. «¿Qué pregunta es esta, Marina? Es solo eso, ya no hablas. Él llega tarde, va directamente a la ducha, cena y duerme. Ya ni siquiera te besas». Se quedó unos segundos en silencio, revolviendo la papa en la sartén innecesariamente. «Papá trabaja duro, hija. Está estresado, preocupado por las cosas en el trabajo. Es una fase que ya dura 2 años». Ella me miró asustada, como si no supiera que presté atención a estas cosas. «No del todo, Marina. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que fuiste juntos al cine? ¿O te dio flores? ¿O que hablaste de algo que no había pagado?». Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero ella trató de disfrazarse, girando la cara para mover la cena. «No es así», repitió, pero su voz salió más débil. En ese momento entendí que mi madre sabía que algo andaba mal. Tal vez no sabía exactamente qué, pero sintió. Me sentí en la piel, corazón, en el alma. Así que siempre estaba tratando de complacer, siempre disculpándose por las cosas que no había hecho, siempre aceptando las humillaciones en silencio. Tenía miedo de perder el poco que todavía tenía. El sábado por la mañana, 2 semanas después de todo esto, algo que cambiaría nuestras vidas ha sucedido para siempre. Mi padre dijo que iba a resolver algunos problemas en el trabajo, y se fue temprano, alrededor de las 8 de la mañana. Mi madre se quedó en casa limpiando la casa, y yo estaba en mi habitación haciendo una lección. Aproximadamente a las 10 en punto, dirigió el teléfono fijo. Mi madre respondió en la cocina. «¿Hola?». Silencio al otro lado. «¿Hola? ¿Alguien está ahí?». Entonces una voz femenina y nerviosa comenzó a hablar, y desde mi habitación podía escuchar todo. «¿Rita? ¿Es Rita, la esposa de Marcos?». «Sí, ¿quién está hablando?». «Mira, no quería tener que hacer eso, pero necesitas saber algo sobre tu esposo». Mi madre fue cambiada. Lentamente bajé a las escaleras y escuché. «¿Quién eres?», preguntó mi madre, con voz temblorosa. «No importa. Lo que importa es que Marcos te haya estado engañando durante 2 años. Tengo evidencia, fotos, mensajes, pruebas de viaje. Si quieres ver, me encontrarás hoy a las 3 de la tarde en la plaza de la iglesia». Y colgado. Mi madre estaba parada en el medio de la cocina, sosteniendo el teléfono, la cara blanca como papel. Y yo, escondido en las escaleras, finalmente entendí que el mundo de mi madre estaba a punto de colapsar de una vez por todas. Después de que se apagaron en la cara de mi madre, la casa estaba inmersa en un fuerte silencio, como si el aire se hubiera espesado. Permanecí escondido en las escaleras, mirándola detenerse en el medio de la cocina, sosteniendo el teléfono como una bomba a punto de explotar. Durante casi 5 minutos, mi madre no se movió. Simplemente respiró hondo, lentamente, como si cada respiración doliera en el cofre. Luego, muy lentamente, volvió a colocar el teléfono en el gancho y se sentó en una de las sillas de la mesa. Ella apoyó sus codos sobre la mesa y escondió su rostro entre sus manos. Todavía no estaba llorando, pero sabía que las lágrimas venían. Siempre fue así con mi madre. Primero el shock, luego el silencio, solo entonces las lágrimas. Bajé lentamente a la cocina, fingiendo no escuchar nada. «¿Mamá? ¿Está todo bien?». Levantó la cara rápidamente, tratando de fingir que era normal, pero sus ojos estaban rojos y sus manos se agitaban. «Por supuesto, hija. ¿Por qué no lo sería?». Fue impresionante cómo mi madre siempre intentaba protegerme, incluso cuando su mundo se derrumbaba, incluso con una voz temblorosa, incluso con su pálida cara, trató de sonreírme. «¿Quién llamó?», pregunté, probando si ella diría la verdad. Error. Alguien que busca a alguien más. Mentir. Sabía que era una mentira. Ella sabía que lo sabía, pero ninguno dijo nada. Era como si tuviéramos un acuerdo silencioso para protegerse mutuamente. El resto de la mañana fue lentamente. Mi madre limpió la casa como un desesperado, frotando cada esquina como si quisiera borrar algo más que tierra. A las 2 de la tarde, se duchó,
Se preparó con la ropa más hermosa que tenía, una blusa azul que solo llevaba para ir a la iglesia, y dijo que salía. Voy a la farmacia a comprar un medicamento. Volveré pronto. Una mentira más. Pero esta vez no cuestioné. La reunión en la plaza, la verdad revelada. Después de que mi madre se fue, no pude pararme en casa. Una fuerza extraña me atrajo para descubrir qué estaba pasando. A la edad de 13 años, no tenía ningún sentido de la seriedad de la situación, pero sentí en el cofre que nuestra vida estaba cambiando en ese mismo momento. 15 minutos después de que ella se fue, tomé mi bicicleta y pedaleé a la plaza de la iglesia. Me escondí detrás de los grandes árboles que estaban al otro lado de la calle, desde donde pude ver los bancos de la plaza. Mi madre ya estaba allí, sentada sola en un banco, revolviendo nerviosamente en la bolsa de la bolsa. Miró a todas partes, claramente tensa, como si cometiera un delito solo estar allí. A los 3 por puntos, una mujer se acercó. Era morena, sobre la edad de mi madre, con un simple vestido negro y gafas de sol. Ella se sentó junto a mi madre y comenzó a hablar. Estaba demasiado lejos para escuchar, pero pude ver su lenguaje corporal. La mujer sacó un sobre grande de su bolso y se la entregó a mi madre. Cuando mi madre abrió y comenzó a mirar lo que había dentro, vi el momento exacto en que su mundo se derrumbó. Se llevó la mano a la boca, como para vomitar. Todo el cuerpo se inclinó hacia adelante, como si se hubiera golpeado el estómago. Las lágrimas comenzaron a drenar bajo las gafas de sol que había puesto para disfrazarse. La mujer siguió hablando, mostrando otras cosas desde el sobre. Fotos, por lo que parecía, papeles, cupones. Mi madre sacudió la cabeza, negando algo, pero la mujer insistió, señalando las fotos, explicando algo que hizo que mi madre llorara aún más. Después de unos 20 minutos, la mujer se levantó, dejó el sobre con mi madre y se fue. Mi madre estaba sola en el banco, sosteniendo ese sobre como si iba a quemarse las manos. Pedalé de regreso a casa tan rápido como llegué. Llegué antes que ella y fingí ver televisión cuando entró. La confrontación silenciosa, mi madre y la evidencia. Mi madre entró en la casa con los ojos hinchados para llorar, pero tratando de disfrazarse. Ella fue directamente a su habitación y a mi padre. Cerró la puerta y se quedó allí durante más de 1 hora. Subí y bajé las escaleras, tratando de escuchar algo, pero solo podía escuchar sollozos amortiguados. De vez en cuando, se maneja el ruido del papel. Estaba mirando las pruebas, una por una, entendiendo el alcance de la traición. Cuando mi padre llegó al trabajo a las 7 de la noche, mi madre todavía estaba encerrada en la habitación. Estaba sorprendido. «¿Dónde está tu madre?», preguntó, arrojando las llaves sobre la mesa. «Está en la habitación. Creo que se siente enfermo». Subió y llamó a la puerta. «Rita, ¿qué estás haciendo por dentro?». Silencio. «Rita, abre esta puerta». «Me voy, Marcos. Solo tú me minuto». Su voz se ahogaba, diferente. Incluso mi padre, que no le prestó mucha atención últimamente, se dio cuenta de que algo andaba mal. 5 minutos después, mi madre salió de la habitación. El agua había pasado en la cara, peinándose el cabello, pero sus ojos todavía estaban rojos. «¿Qué te pasó? ¿Estás enfermo?», preguntó, más por obligación que por una verdadera preocupación. «Solo un fuerte dolor de cabeza. Ha mejorado». Ella bajó a la cocina y comenzó a preparar la cena como si no hubiera pasado nada, pero vi que sus manos se sacudieron cuando tomó las sartenes. Vi que a veces necesitaba apoyarse en el fregadero, como si sus piernas fallaran. Durante la cena, el estado de ánimo era extraño. Mi padre comió en silencio, revisando su teléfono celular varias veces. Mi madre apenas tocó la comida, solo empujó la comida de lado a lado en el plato. «¿No comerás?», preguntó molesto. «¿Hiciste la comida y no comiste?». «No tengo hambre». El dolor de cabeza tomó mi apetito. Luego, tomé un medicamento y para el drama. Vi la forma en que mi madre lo miraba en este momento. Ya no era el aspecto de admiración, amor, sumisión que siempre tenía. Era un aspecto diferente, como si finalmente estuviera viendo quién era realmente. El descubrimiento del sobre, las pruebas de concreto. En las primeras horas de esa noche, me desperté sediento y fui a la cocina para beber agua. Cuando pasé la habitación, vi una baja luz de la habitación de mis padres. La puerta era Yar. Me acerqué lentamente y miré. Mi madre estaba sentada en la cama, todavía vestida, con el sobre abierto en su regazo. Mi padre durmió mucho de su lado, roncando. Había fotos dispersas en la cama. Incluso en la oscuridad logré ver algunos. Fotos de mi padre con Silvana en restaurantes, en moteles, abrazando, besándose. También había roles que parecían cupones de tarjetas de crédito, recibos de hotel, cupón de transferencia bancaria. Mi madre sostenía una de las fotos cerca de la lámpara, mirando con cuidado. Era una foto de él con Silvana en una cama de hotel, ambas sin ropa, sonriendo a la cámara. En la mesita de noche junto a la cama,
estaba la alianza dorada que había encontrado escondida en el baño, la misma alianza que le había dado a otra mujer, mientras le decía a mi madre que no tenía dinero para cambiar su simple alianza, que oscurecía después de 15 años de uso. También había una carta. Mi madre abrió y comenzó a leer en silencio. Pude ver las lágrimas goteando en el papel. Después de unos minutos, ella reunió todo, volvió al sobre y se escondió debajo de su almohada. Se tumbó al lado de mi padre, pero él era su espalda a él. Se encogió en el borde de la cama, como si no quisiera sentir el calor de su cuerpo. Regresé a mi habitación con un corazón apretado. Mi madre había descubierto toda la verdad sobre mi padre y Silvana, pero todavía no sabía qué hacer con esta información. Gaslight. Comienza la manipulación. Al día siguiente, domingo, mi padre era más cariñoso de lo habitual. Cosa rara, se despertó temprano, hizo café, algo que nunca hizo, e incluso compró pan dulce en la panadería. «Buenos días, mi amor», le dijo a mi madre, besando su rostro. Mi madre se puso rígido con el toque, pero trató de disfrazarse. «Buenos días», respondió ella sin mirarlo. «Eres extraño desde ayer. ¿Estás seguro de que es solo un dolor de cabeza?» La estaba probando. Me di cuenta a tiempo. Era como si supiera que algo había cambiado, pero no sabía exactamente qué. «Estoy bien, Marcos, bien». «Pensé que sospechabas de algo», dijo, riendo. «Sabes cómo son las mujeres. Siempre lo encuentran en el huevo». La forma en que dijo que me tembló. Era casi como si él la estuviera burlando, probando si ella sabía algo. Mi madre lo miró a los ojos por primera vez desde que descubrió las pruebas. ¿Por qué sospecharía? No lo sé. A veces, las mujeres obtienen paranoia. Piensan que estamos haciendo algo mal solo porque funciona mucho. Llega tarde. Todavía estaba sonriendo, pero había algo cruel en esa sonrisa, como si se estuviera divirtiendo con la situación. ¿Y estás haciendo algo mal, Marcos? La pregunta salió directamente, sin rodeos. Contuvo la respiración, se rió y sacudió la cabeza. «Por supuesto que no, Rita. ¿Qué pregunta es esta? Me conoces. Soy un hombre de una mujer». La mentira salió tan natural de su boca que incluso yo, que sabía la verdad, casi creía. Mi madre estaba en silencio y revolviendo café en la taza sin beber. «Es solo eso. A veces siento que eres diferente conmigo. Más allá. ¿Diferente cómo? No sé. Es solo un sentimiento. Rita, debes salir más de casa. Está aquí todo el día, solo limpiando, trabajando, cuidando a la niña. Tu cabeza está llena de gusanos». Y luego vino el golpe bajo. «Tal vez deberías buscar un psicología o lega. Estas paranoias no son normales en una mujer casada». Mi madre se puso roja de ira, pero tragó la respuesta. Vi su pelea interna. Quería tirar las fotos en su rostro. Quería gritar. Quería exponer toda la mentira. Pero al mismo tiempo, tenía miedo. Miedo a la confrontación. Miedo a perder a la familia. Miedo a estar solo con una hija para criar. La amenaza velada. Perder todo. Para el resto del domingo, mi padre continuó con la estrategia de hacer que mi madre se sintiera loca. Cada vez que intentaba tocar el tema de su relación, él se desvió, o hacía que pareciera que estaba imaginando cosas. «Marcos, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto. ¿Todavía me amas?» Dejó de ver televisión y la miró como una pregunta absurda. «¿Qué pregunta es esta, Rita?» «Por supuesto que me encanta. ¿Por qué estaría aquí si no amaba? Es solo que no hemos hablado bien durante mucho tiempo. No sale, no. Rita, interrumpió, sacudiendo la cabeza. Hemos estado casados durante 15 años. Ya no hemos sido novias. Es normal que la relación sea más madura, más en serio. Pero no hacemos nada más juntos. Llegan tarde, duchas, cenamos y duermes. Los fines de semana estás viendo televisión o sales con amigos. ¿Y qué quieres? ¿Qué te quedo todo el tiempo? Trabajo toda la semana. Tengo derecho a relajarme el fin de semana. Eso no es todo, Marcos. Es solo que siento que no tienes interés en mí, en nuestra familia». «Mira», dijo, levantándose de su sillón y parado frente a ella. «Si no estás contento con la boda, solo habla. Nadie te está obligando a quedarte aquí». El tono ha cambiado. Ya no era el tono condescendiente de quienes tratan a su esposa como si ella estuviera loca. Era un tono amenazante. «Pero si te vas», continuó, «no te lleves a la niña. La niña se pone con su padre. ¿Quién es capaz de apoyar? Obtienes una miseria. Ni siquiera tienes un hogar propio». «¿Dónde ibas a vivir con Marina? ¿En la casa de tu madre?» Mi madre palideció. Ella sabía que tenía razón. Legalmente, financieramente, no podía llevarme. La casa era suya, el dinero era suyo, el auto era suyo. Ella no tenía nada. «Y otra cosa», continuó, acercándose. «Si sales extendiendo una mentira sobre mí, diciendo que tengo otra mujer, que no proporciono, sabes cuán pequeño pueblo. Todos sabrán que eras una esposa que no podía sostener a su esposo en casa. Nadie te compadecerá. Dirán que estás loco, paranoico, que inventó la historia para hacer una víctima». Ahora estaba muy cerca, hablando bajo, así que no escucho de la cocina donde pretendía hacer una lección. «Así que piensa en lo que vas a hacer, Rita». Él piensa realmente. Esa noche,
Después de que mi padre se fue a dormir, mi madre vino a mi habitación, se sentó en el borde de mi cama y me miró en la oscuridad. ¿Puerto pequeño? Hola, mamá. Si un día tuviéramos que ir a vivir a otro lugar, solo yo y yo, ¿estarías triste? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué nos estamos moviendo? No, es solo una pregunta. Como si mamá tuviera que trabajar más duro, ganar más dinero, para que podamos conseguir una pequeña casa nuestra. ¿Me ayudarías? Claro, mamá. ¿Pero por qué dices eso? Ella guardó silencio por unos segundos. Por nada, hija, solo pensando en el futuro. Ella me besó en la frente y salió de la habitación. Al día siguiente, el lunes, cuando regresé de la escuela, encontré a mi madre llorando en la cocina, sosteniendo una carta en la mano. Madre, ¿qué pasó? Ella me mostró la carta. Era del bufete de abogados de la ciudad, una citación. Mi padre estaba pidiendo una separación legal, alegando que mi madre tenía trastornos psicológicos y comportamiento paranoico. Quería la guardia completa de mí, y afirmó que ella era psicológicamente inestable para criar a un hijo. La carta citada como evidencia de las crisis de celos infundados y acusaciones de fantasía de traición que supuestamente había hecho. Mi padre había anticipado. Incluso antes de que mi madre pudiera usar las pruebas que tuvo contra él había cambiado el juego. Ahora ella era la villana de la historia. No me siento. Peor aún, si ella intentaba mostrar las fotos y documentos que demostraron su traición, él podría afirmar que ella había inventado todo, que había falsificado la evidencia debido a la paranoia, era su palabra contra la suya, y tenía dinero para pagar a un buen abogado. Mi madre estaba atrapada. Si estuviera en silencio, perdería su matrimonio. Si hablaba la verdad, podría perderme. Pero lo que ella no sabía es que tenía un plan, y el miércoles siguiente, todo cambiaría. El miércoles por la mañana, mientras mi padre estaba en el trabajo y mi madre lloró escondida en el baño mirando esa citación, tomé mi bicicleta y fui a la escuela con una misión. No fue para asistir a clase, fue para hablar con la única persona adulta que yo cable, profesor con Conceição. Dona Conceição era mi maestra portuguesa hace 2 años y siempre ha sido diferente de los demás. Se dio cuenta de que cuando una estudiante tenía un problema en casa, siempre preguntó si todo estaba bien y, lo que es más importante, realmente escuchó las respuestas. Llamé a la puerta de la sala de maestros durante el recreo. «Marina, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en el patio?» «Maestro, necesito hablar contigo. Es urgente. Se trata de mi madre». Debe haber notado mi tono, que era serio, porque me llamó adentro y cerró la puerta. «¿Qué pasó, mi hija?» Y luego te lo conté todo, desde el día del champú hasta la citación que mi madre había recibido. Te conté sobre las fotos que había visto, el pacto oculto, sobre la misteriosa conexión, cómo mi padre estaba manipulando todo para hacer que mi madre se viera loca. Dona Conciencia me escuchó en silencio, con una cara cada vez más seria. «Marina, estas son acusaciones muy serias. ¿Estás seguro de todo lo que me estás diciendo?» «Maestra, vi las fotos. Escuché sus conversaciones telefónicas. Sé dónde esconde las cosas. Mi madre no ha estado loca. Se ha equivocado durante años. Ella fue reflexiva durante unos minutos. ¿Sabe tu madre que viste estas cosas?» «No, ella no sabe nada. Y si mi padre puede demostrar que está loca, él tomará mi guardia, y nunca podré protegerla nuevamente». «¿Protegerla como Marina?» «Siendo testigo. Vi todo. Puedo demostrar que ella no está mintiendo». Dona Conciencia suspiró profundamente. «Marina, esto es muy complicado. Problemas de divorcio, guardia, son problemas de adultos. Eres muy joven para...» «La maestra», interrumpí. «La señora siempre dice que tenemos que luchar por lo que es correcto, que no puede dejar que la injusticia se ponga en blanco. Mi madre ha estado trabajando desde 15 para apoyar a nuestra familia. Nunca ha lastimado a nadie. Y ahora mi padre quiere destruirla solo para estar con su amante sin problemas». Ella me miró durante mucho tiempo. «¿Qué quieres que haga, Marina? ¿Conoces algún abogado? ¿Alguien que pueda ayudar a mi madre? ¿Alguien que no cubra demasiado?» «El abogado, Veranza viene». Esa misma tarde, Dona Conciencia llamó a mi casa y pidió hablar con mi madre. «Rita, ¿es el profesor de Marina Conceição? ¿Puedo hablar contigo sobre un tema importante?» Estaba del lado, escuchando a mi madre la respuesta con una voz débil. «Por supuesto, maestro». «¿Marina hizo algo en la escuela?» «No, no se trata de eso. Se trata de ti». Marina me contó sobre su situación familiar, y me gustaría presentarles a una persona que pueda ayudar. Mi madre estaba en silencio. Estaba avergonzada, lo sabía. «Maestro, no sé de qué ha estado hablando mi hija, pero...» «Rita», Dona Conceição ha interrumpido en una voz firme. «Nadie necesita pasar por él solo, y no es una pena pedir ayuda cuando se lo perjudica». El sábado siguiente fuimos a 3, yo, mi madre y mi Dona Conciencia, incluso la oficina del doctor Helena, un abogado que Dona Consciente conocía de la iglesia y que trabajaba con casos de violencia doméstica y divorcios complicados. La doctora Helena
Era una mujer de 50, cabello gris atascado en un moño, gafas y una seguridad que transmitía seguridad. Cuando mi madre comenzó a contar la historia, no juzgó, no hizo una pena. Acabo de escuchar y escribí todo en un bloque. ¿Trajiste las pruebas que recibiste?, preguntó ella. Mi madre se quitó el sobre que la misteriosa mujer había entregado en la plaza de la iglesia. La doctora Elena abrió y examinó cada foto, cada documento, cada cupón. Rita, estas pruebas son muy sólidas. Demuestran no solo la traición, sino también la desviación de dinero de la pareja para apoyar la relación extramarital. Esto es muy grave. Pero médico, dijo mi madre con voz temblorosa, se le ocurrió el proceso primero. Está diciendo que estoy loco, que inventando cosas. Esta es una estrategia de defensa muy común. Anticipó porque sabía que podías descubrir la verdad, pero ahora que descubrimos, podemos revertir la situación. Entonces la doctora Elena me miró. Marina, tu madre me dijo que fuiste presenciado algunas situaciones. ¿Puedes decirme qué viste? Y te lo conté todo de nuevo. Conversaciones telefónicas, llegadas tardías, perfume femenino, cabello rubio en el champú, el pacto oculto. Te dije cómo humilló a mi madre, cómo gasté dinero en su amante, ya que ella dijo que no tenía dinero para cosas en casa. Marina tiene un recuerdo impresionante para más detalles, señaló el abogado. Puede ser un testigo muy importante en el proceso. Por primera vez en semanas, vi un brillo de esperanza en los ojos de mi madre, preparando el contraataque. Madre Reborn. Deutora Elena trazó una estrategia. Primero, íbamos a disputar el proceso de separación que mi padre había abierto. En segundo lugar, íbamos a presentar las pruebas de traición y pedirle pensión pensativa a mí y a mi madre. Tercero, íbamos a pedirle que se fuera de casa, ya que la casa había sido comprada con dinero de la pareja. Pero médico, dirá que falsifiqué las pruebas, que inventé todo por celos, dijo mi madre, todavía insegura. Rita, por eso el testigo de Marina es tan importante. Vio que todo sucedió, puede confirmar los hechos. Además, hagamos algunas investigaciones. ¿Investigaciones? Contratemos a un detective privado para seguir a su esposo durante unos días, para obtener pruebas frescas y actuales. Y también descubramos quién fue la persona que le entregó estas primeras pruebas. Durante la semana siguiente, mi madre comenzó a cambiar. Fue sutil al principio, pero me di cuenta. Estaba más erecta cuando caminó. Ya no bajó la cabeza cuando mi padre le habló espesamente, y especialmente, dejó de disculparse por las cosas que no había hecho. El jueves, cuando mi padre llegó a casa y gritó porque la comida no estaba a la temperatura que le gustaba, mi madre simplemente dijo, Marcos, tu comida está en el refrigerador. Si quieres calentar, el microondas está ahí. Estaba sorprendido. Estaba acostumbrado a ella corriendo para calentar, servir, complacer. ¿Qué quieres decir? ¿No te calentarás? No. También trabajo todo el día. También me canso. Eres un adulto. Puedes calentar tu propia comida. Su rostro no tenía precio. Era como si mi madre creciera 10 centímetros frente a él. El descubrimiento de la fuente, que era la misteriosa mujer. El detective privado que el doctor Elena contrató, descubrió cosas interesantes. Mi padre y mi Silvana no eran discretos. Siempre estaban en el mismo motel, en el mismo restaurante, siempre los martes y jueves. Pero el descubrimiento más importante fue quién era la mujer que había llamado a mi madre. Era Fernanda, exesposa del socio de la compañía donde trabajaba mi padre. Había descubierto que su esposo también estaba engañando, y cuando investigó, descubrió que las traiciones de los dos hombres ocurrieron juntos. Salieron en pares para encontrar a los amantes. Ella quería advertirte, explicó la doctora Helena, porque pasó por la misma situación que tú, y ella sabe lo dolorosa que es averiguar solo. Fernanda acordó ser testigo en el proceso. Ella tenía fotos de los 4 juntos, mi padre, su compañero, Silvana y el amante del compañero, en los viajes que hicieron con el dinero de su compañía. Todo era apropiado. No era solo traición marital, era la apropiación de dinero de la compañía. Fue el mal uso de los recursos corporativos para apoyar a los amantes. La gran exposición. El día de la audiencia. El día de la audiencia llegó el lunes de marzo. Mi padre se fue de casa con un nuevo traje, corbata costosa, perfume importado. Estaba seguro de que iba a ganar. Había contratado a un abogado caro y había plantado en su cabeza que mi madre era una mujer celosa y desequilibrada, que inventaba historias. Va a ser rápido, le dijo a Silvana por teléfono, pensando que nadie estaba escuchando. El juez verá que ella está loca y me dará la guardia de la niña. Entonces podemos casarnos sin problema. Pero cuando llegó al foro y vio a mi madre allí, acompañada por la doctora Elena, el profesor Conciencia, yo y Fernanda, su sonrisa desapareció. ¿Qué circo es este, Rita?, preguntó molesto. No es un circo, Marcos. Es justicia, respondió mi madre, mirándose a los ojos por primera vez en años sin miedo.
El público fue emocionante. La doctora Elena presentó todas las pruebas, fotos, cupones de tarjetas de crédito, recibos de motel, transferencias bancarias sospechosas. Mostró que mi padre pasó más de 2.000 reales al mes con Silvana, mientras que solo 500 para gastos en casa. Fernanda fue testigo de los viajes que hicieron las dos parejas, sobre cómo mi padre y su compañero usaron el dinero de la compañía para apoyar a los amantes. Y luego es mi turno de hablar. Marina, dijo el juez, ¿puedes decirme qué viste en casa? Con una voz pero firme voz, lo conté todo. Las conversaciones telefónicas ocultas, el cabello rubio en el champú, el pacto, los perfumes femeninos en su ropa. Te dije cómo humillaba a mi madre, cómo la hacía sentir culpable por las cosas que no había hecho. ¿Y cómo descubriste todo esto?, preguntó el juez. Debido al champú, señor Judge. Tenía 13 años cuando cambié el champú de mi padre, mezclando con el de mi madre. Pensé que no era nada, pero lo que encontré en su cabello, los hilos rubios de otra mujer, destruyeron el mundo de mi madre. El silencio en la corte fue ensordecedor. El abogado de mi padre trató de descalificar mi testimonio diciendo que era muy joven, que podría estar inventando a defender a mi madre. Pero luego el doctor Helena presentó la prueba final, las grabaciones. El detective privado había registrado las conversaciones telefónicas de mi padre con Silvana durante toda una semana. Conversaciones en las que se rió del ingenio de mi madre, donde planeó cómo iban a deshacerse de él, donde hablé sobre usar mi guardia como chantaje. Cuando las grabaciones se reprodujeron en esa cancha, mi padre se volvió blanco como periódico. La caída del rey, justicia que se está haciendo. El juez no tenía dudas. Canceló el proceso de separación que mi padre había abierto y aceptó el nuevo proceso que el doctor Helena había presentado. Mi padre perdió la guardia provisional que había preguntado. Tuvo que salir de casa de inmediato. Se vio obligado a pagarme la pensión alimenticia y la pensión compensatoria a mi madre. Además, tuvo que devolver todo el dinero que había desviado de la cuenta conjunta para gastar con Silvana. Cuando salimos del foro, mi madre lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, liberación, justicia. Madre, ¿estás bien?, pregunté abrazándola. Soy, mi hija. Por primera vez en años, estoy muy bien. Mi padre todavía trató de discutir en la puerta del foro. Rita, no puedes hacerme esto. Somos una familia. Mi madre lo miró con una dignidad que nunca había visto en ella. Marcos, la familia es la que te respeta, te valora, realmente te ama. Destruiste a nuestra familia hace 2 años cuando eligiste a otra mujer en mi lugar. Y dándole la espalda sobre él, ella dijo, vamos a casa, Marina, nuestra casa. 3 días después de la audiencia, cuando pensamos que había pasado lo peor, mi padre probó el último golpe. Se presentó en casa una mañana cuando mi madre estaba trabajando y yo estaba en la escuela. Usó la llave que todavía tenía que entrar y tomó todos los muebles caros, el televisor, el sonido, incluso algo de ropa de mi madre. Cuando llegamos a casa por la tarde, encontramos la casa casi vacía. Solo los viejos muebles tenían casa adosada. Y en la mesa de la cocina, un boleto. Rita, si no eliminas el proceso será peor. No sabes con quién te estás metiendo. Todavía puedo demostrar que eres una madre inapropiada y te quitas a Marina. Piénselo. Mi madre leyó la nota y por primera vez desde la audiencia volví a ver el miedo en sus ojos. Mamá, ¿puede realmente hacer eso? No sé, Marina, no sé. Pero lo que mi padre no sabía es que la doctora Elena había predicho esta situación. Y lo que ella había preparado para el día siguiente lo terminaría de una vez por todas. La mañana después del robo de muebles, la doctora Elena llegó temprano a casa antes de que mi madre se fuera al trabajo. Tenía una sonrisa en su rostro que no entendía, considerando la desesperada situación que estábamos viviendo. Rita, ¿cómo te sientes?, ella preguntó, sentada en la silla de la cocina, uno de los pocos que mi padre se había ido, porque él era demasiado viejo para interesarlo. Mal, médico. Con miedo. ¿Puede realmente conseguir la guardia de Marina? Rita, mírame, dijo la doctora Helena, sosteniendo las manos de mi madre. Su ex esposo cometió un error muy grave ayer, un error que será costoso para él. Abrió la carpeta que había traído y mostró varios documentos. Primero, no podría haber entrado en la casa, incluso teniendo clave. Después de la separación judicial, esto configura la invasión del hogar. Segundo, tomó activos que legalmente pertenecen a la pareja. Esto es robo calificado. Tercero, el boleto que dejó es prueba de amenaza e intimidación. Mi madre miró los documentos sin comprender bien. ¿Qué significa eso, médico? Significa que, además de perder definitivamente cualquier posibilidad de obtener su guardia, Marina, todavía será procesado criminalmente. Y hay una cosa más. La doctora Elena sonrió de una manera que me aseguró que tenía algo muy bueno. Ayer, después de que me llamaste contar sobre el robo, llamé al detective. Estaba siguiendo a su ex esposo hace una semana, como acordamos.
y encontramos algo interesante. Ella sacó algunas fotos nuevas de la carpeta. Marcos no llevó los muebles a su casa, llevó todo a un depósito alquilado. ¿Sabes por qué? Porque él y Silvana planean escapar de la ciudad. Compraron boletos de autobús a Sao Paulo para mañana por la mañana. Mi madre estaba pálida. ¿Huir? ¿Por qué? Debido a que la compañía se enteró de la desviación del dinero que estaba haciendo. Su compañero ya fue despedido, y Marcos también iba a ser despedido. Están tratando de escapar antes de que la policía llegue a ellos. Su operación Justicia. El asedio cierra. Esa misma mañana, el doctor Elena llamó a la policía. Como ella ya tenía todas las pruebas organizadas, los documentos de la traición, la prueba de la desviación de la compañía, las fotos de detective, el boleto de amenaza, fue Sil, obtenga una orden de arresto para mi padre. ¿Quieres ir a verlo arrestado?, preguntó ella. Doctor, Marina no tiene que ver esto. Mi madre comenzó a decir. Mamá, interrumpí. Quiero verlo pagando por lo que te hizo. A la edad de 13 años, podría no tener una dimensión total de lo que estaba sucediendo, pero sabía que era el momento de que llegara la justicia, y después de que todo mi madre había fallecido, quería estar allí para apoyarla. Fuimos al almacén donde mi padre mantenía nuestros muebles. Llegamos con la policía alrededor de las 2 de la tarde. Estaba allí con Silvana, organizando cosas en un camión, preparándose para quitarlo todo. Cuando vio venir los vehículos, su rostro era pura desesperación. ¿Marcos Oliveira Silva?, preguntó el delegado. Soy yo, pero que... El señor es arrestado por apropiación indebida, robo calificado, invasión del hogar y amenaza. ¡Espera! ¡Esto es un error! ¡Estas cosas son mías! ¡Lo compré con mi dinero! La doctora Elena se acercó y mostró todos los documentos al delegado. Delegado, aquí está la evidencia de que estos muebles se compraron con dinero de la comunión de la pareja, y aquí está el boleto de amenaza que dejó a su exesposa. Mi padre nos miró tres, yo, mi madre y mi doctora Elena, y por primera vez vi un verdadero miedo en sus ojos. Ya no era el hombre poderoso que envió a casa, que gritó, que humilló. Era un criminal arrestado en la ley. «Rita», gritó cuando la policía le dio esposas. «Rita, haz algo. Sabes que no soy un chico malo. Somos una familia». Mi madre lo miró con una calma que me impresionó. «Mark, la familia es la que te respeta, te valora, te protege. Eligiste destruir a nuestra familia. Ahora enfrenta las consecuencias». Silvana también fue arrestado. Lloró. Gritó que no tenía nada que ver con eso, que todo era culpa de mi padre. Pero las pruebas mostraron que ella lo sabía todo, que incluso lo ayudaron a gastar el dinero desviado de la compañía. Cuando fueron llevados en el auto, sentí una sensación extraña en mi pecho. No fue la felicidad exactamente, fue alivio, como si un peso gigantesco hubiera salido de mis hombros. La casa renacida, vida de reconstrucción. En los días siguientes, nuestra casa comenzó a volver a la normalidad. La policía trajo todos los muebles de vuelta. La doctora Elena consiguió que mi padre fuera obligado a regresar no solo todo lo que había llevado, sino también todo el dinero que había desviado durante los 2 años de traición. Era más dinero del que mi madre nunca había visto en la vida. Casi 50,000 reales había pasado con Silvana en hoteles, restaurantes, viajes, regalos caros. «Mamá, somos ricos», jugué cuando el dinero se depositó en su cuenta. «No somos ricos, Marina», sonrió, «pero por primera vez en 15 años somos libres. Con este dinero, mi madre hizo algo que nunca había visto. Gastó en sí misma, compró ropa nueva, fue al salón para hacer un corte de pelo moderno, compró un lápiz labial rojo muy hermoso. Cuando llegó a casa después de esta sesión de cuidado personal, apenas reconocí. «Mamá, te ves hermosa. ¿Crees, hija?», preguntó un poco tímida, mirando al espejo de la habitación. «Pienso, te ves más joven, más feliz». Y era verdad. Era como si mi madre fuera nuevamente la persona que era antes de ser humillada todos los días, antes de tener que disculparse por respirar, antes de que te sientas invisible en tu propia casa. Ella también hizo algo que me emocionó mucho. Compró Flowers Home. No hay flores amarillas simples como las que mi padre había dado una vez durante años. Hermosas flores coloridas que puso en varios rincones de la casa. «¿Por qué tantas flores, madre?» «Porque merecemos vivir rodeados de cosas hermosas, Marina. Durante mucho tiempo pensé que no lo merecías, pero ahora sé que lo merezco». La sentencia, justicia pública. 6 meses después, ocurrió el juicio penal de mi padre. No pudo rescatar y se quedó atascado todo este tiempo. Cuando llegó el día a la corte, era muy diferente. Más delgado, mayor, con una mirada derrotada. El fiscal presentó todas las pruebas: traición, apropiación indebida de la empresa, manipulación psicológica, amenazas. Las grabaciones que el detective había hecho fueron reproducidas frente a todos.
Mi madre y yo fuimos testigos de enjuiciamiento. Cuando mi turno vino a hablar, el juez preguntó: Marina, ¿puedes decirnos cómo era tu vida en casa antes de descubrir la traición de tu padre? Sir Judge, mi madre trabajó todo el día, se ocupó de la casa, me cuidó, y todavía estaba humillado todos los días. Mi padre dijo que su dinero no valía nada, que no haría nada, que si no fuera que él estuviera en la calle. Todo el tiempo estaba gastando nuestro dinero con otra mujer. ¿Cómo descubriste la traición? Tenía 13 años cuando cambié el champú de mi padre, mezclándome con el de mi madre. Pensé que no era nada, pero lo que encontré en su cabello, el cabello rubio de otra mujer, destruyó el mundo de mi madre. Y fue entonces cuando comencé a prestar atención a otras cosas, las conversaciones ocultas, los perfumes femeninos en su ropa, la alianza que se escondió a su remolque. ¿Cómo te sentiste al ver a tu madre ser tratada de esa manera? Esta pregunta me tomó por sorpresa. Sentí que venían las lágrimas. Me sentí impotente, señor juez. Era solo un niño. No sabía cómo ayudar, pero sabía que mi madre no lo merecía. Siempre fue la persona más trabajadora, más honesta y más amorosa que conocí. Y verla sintiéndola culpable por las cosas que no hizo, disculpándose por existir, me enoja mucho. Cuando mi madre depuso, ella habló con una seguridad que orgullosamente: Martores, durante 15 años creí que era culpable de los problemas de mi matrimonio, que si fuera una mejor esposa, mejor ama de casa, más hermosa, más interesante, mi esposo sería fiel y cariñoso. Hoy sé que no era nada de eso. Hoy sé que siempre fui suficiente. El problema nunca era yo. Mi padre fue sentenciado a 3 años de prisión y tuvo que pagar una gran compensación por mi madre por daños morales. Silvana fue sentenciado a 2 años y también tuvo que pagar una compensación. Cuando salimos de la corte, mi madre me abrazó con fuerza. Gracias, hija mía. ¿Por qué, madre? Porque nunca me di por vencido, porque me ayudé a encontrar fuerza cuando no pude hacerlo más. Nueva vida, renacimiento completo. Han pasado 2 años desde ese día. Hoy tengo 22 años y puedo contar esta historia con la certeza de que todo valió la pena. Mi madre volvió a estudiar. Con el dinero de la indemnización, tomó un curso de enfermería técnica y hoy trabaja en un hospital, ganando 4 veces más de lo que ganó como asistente de limpieza. Está orgullosa de su trabajo, tiene amigos, va a cenar los fines de semana. El año pasado, comenzó a salir con el doctor José, un médico viudo que trabaja en el mismo hospital. La trata como una reina. Trae flores todas las semanas. Solo llama para saber cómo fue su día. La incluye en las conversaciones, pregunta su opinión sobre todo. Marina, así es como un hombre trata a una mujer, me dijo una vez. Con respeto, con afecto, como compañero de vida. Ella vive en una casa nueva, que compró con su propio dinero. Es pequeño, simple, pero es de ella. Tiene jardín por delante, que ella cuida mucho amor. Tiene flores coloridas durante todo el año. Me gradué en Derecho el año pasado, inspirado en todo lo que vivimos. Quiero ayudar a otras mujeres que pasan por lo que pasó mi madre. Quiero ser como la doctora Elena fue para nosotros, la persona que llega en el momento adecuado para demostrar que hay salida, esa justicia. Mi padre dejó la prisión el año pasado. Trató de ponerse en contacto varias veces, pidiendo perdón, diciendo que quería recuperar a la familia. Mi madre estaba muy clara. Marcos, tenías 15 años para valorar a tu familia. Elegiste destruir. Ahora tengo una nueva vida y no eres parte de ella. Insistió varias veces, hasta que la doctora Elena obtuvo una medida protectora para evitar que se acercara a nosotros. Silvana también trató de contactar, queriendo que mi madre intercediera para ella con la corte. Mi madre ni siquiera respondió. Nino, reflexión final. El poder del amor y el coraje. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo cuánto esa niña de 13 años que intercambió un champú sin pensar 2 veces eventualmente salvó la vida de su madre. No porque fuera valiente o inteligente, pero porque a veces el amor de una hija por la madre es más fuerte que cualquier miedo. Mi madre siempre se ha preocupado por protegerme, para que no me dé cuenta de los problemas. Pero al final, fui yo quien logró protegerla. Yo fui quien trajo la evidencia, que presenció en la corte, que estaba a su lado cuando su mundo colapsó. Aprendí que la verdadera familia no es la que divide el mismo apellido o la misma casa. La familia real es la que te levanta cuando te caes, que cree en ti cuando ya no crees en ti mismo, que lucha a tu lado cuando todo parece perdido. Aprendí que una mujer no necesita aceptar migajas de amor, que no tiene que disculparse por ocupar el espacio en el mundo, que no tiene que reducir la velocidad para que otros se sientan más grandes. Aprendí que la justicia a veces toma, pero lo suficiente, y vale la pena luchar por ello, incluso cuando parece imposible ganar. Hoy es el domingo por la mañana. Estoy en la casa de mi madre, en la cocina que huele a café fresco y pastel de naranja. Ella está haciendo ese té de hinojo que siempre hacía cuando yo era pequeño y estaba triste. Madre, ¿eres compañero Z? Pregunto, verla sonreír mientras movía el azúcar en la taza. Soy mi hija.
muy feliz. Por primera vez en la edad adulta estoy completamente feliz. Ella se sienta a mi lado y me abraza, como lo hizo cuando yo era niña y tenía una pesadilla. Marina, gracias por nunca renunciar a mí. Gracias por enseñarme que siempre vale la pena luchar por lo que es correcto, madre. Afuera, su jardín es florido. Las flores que planta con tal afecto colorean todo el frente de la casa. Es el domingo soleado, aquellos que nos hacen creer que todo estará bien. Y para nosotros, todo realmente estuvo bien. Un pequeño intercambio en el baño. Pensé que no era nada, pero lo que encontré en su cabello destruyó el mundo de mi madre. Pero estaba destruyendo el viejo mundo que logramos construir un mundo nuevo. Un mundo donde mi madre es respetada, valorada, amada. Un mundo donde sabe que merece todas las flores de jardín, todas las sonrisas del día, todo el amor que la vida puede ofrecer. Y es en este mundo donde vivimos hoy, juntos, felices y gratis.